que voy a subir a partir de esta cápsula. De verdad, disculpen la calidad de audio que tiene este video. Intenté lo más posible hacer que fuera em, escuchable, en resumen, en edición, pero la verdad es que había un airazo y un ruido en mi colonia ese día que de verdad no entienden. Y este video, sobre todo el de Cuscatlán, aunque también la rebelión Cachiquel me costó muchísimo grabarla. em, Básicamente estos videos los grabé dos veces, y las dos veces no hubo demasiada mejoría en las condiciones. La primera vez que intenté grabar el de Cuscatlán, el micrófono me falló, dejó de grabar el audio, entonces esta es la segunda vez que grabo este video y aún así no me salió como yo quería. Entonces les pido enormes disculpas por la calidad del audio que va a tener estas dos cápsulas. Por eso es que estas dos cápsulas también van a tener subtítulos, para que se pueda entender mejor, porque sí hay momentos en los cuales el audio se satura tanto que ni siquiera se puede oír. Entonces, pues eso, discúlpenme, muchachos, discúlpenme. Yo intenté de verdad lo máximo, pero esto no les compete a ustedes, pero todo esto es contenido pregrabado y necesita ser pregrabado por razones personales, por lo cual básicamente no puedo agarrar otro día para volver a grabar esto. Así que desde la edición les pido mis disculpas y espero que aún así puedan disfrutarlo con los subtítulos activados y que aún así la información sea comprensible. Así que mis máximas disculpas. Los clips de TikTok que grabé sobre esta cápsula, no los grabé afuera, los grabé en un entorno más controlado y se entiende mucho más claramente desde ahí. Así que si ustedes gustan ir a checar los cortos que van a estar subidos también en el canal de YouTube en vez de ver este video, los invito plenamente a hacerlo. Ahí intenté contar la historia de mejor manera, justo porque yo sabía que este video no iba a quedar como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, ese es el aviso parroquial del día de hoy. Ahora sí, vamos a platicar un poco acerca de cómo es que se da la rebelión de los cachiqueños. En el segmento pasado también hablamos acerca de cómo es que se dio la alianza y el por qué los cachiquel se aliaron con los españoles. Pueden checar la cápsula anterior a la de Cuscatlán para tener más contexto acerca de por qué los cachiquel se aliaron. Ahora vamos a platicar de cómo fue que esta alianza se rompe, ¿no? Pues tras la humillante derrota de 1524 en Cuscatlán, regresa el 21 de julio de 1524 hacia Ixmiquilpan. Pero la confianza ya venía quebrantándose desde hace un buen rato y para esto primero tenemos que dar contexto de un par de meses atrás, tras la derrota de Tsutujil, que aquí es cuando se da el primer evento feo, fuerte, del cual tenemos registro. Y es que básicamente Alvarado, otra vez por sus huevotes, En el tamaño de esos huevos. dijo, "Vamos a secuestrar a la esposa de uno de los reyes". Y básicamente eso hace. Alvarado básicamente secuestra a la esposa del rey Cají Inbox y luego lo extorsiona para devolvérsela. Básicamente el rey le suplicó de rodillas que le devolviera a su esposa y se ofreció incluso a pagar dinero por ella, ¿no? O sea, se ofreció a darle joyas y a darle todo lo que él quisiese, cosa que Alvarado obviamente no iba a rechazar, por lo cual acepta estas joyas que le estaba dando el señor, más no le devuelve a su esposa hasta como 2 meses después, por lo cual el rey Cajimox ya lo traía entre ceja y ceja, ¿no? Ya no le caía bien este señor porque pues secuestró a su esposa, ¿no? Y bueno, hay que aclarar también de nuevo que Alvarado era una persona sumamente explosiva y que por lo tanto, tras regresar 3 meses después a Ixmiquilpan sin haber logrado prácticamente nada tras su humillante derrota en Cuscatlán, este señor no estaba para nada contento y se iba a desquitar con los que eran sus aliados, porque como les digo, este señor pecaba de no ser demasiado inteligente, No me parece que este chico sea muy listo. por lo cual este señor se las iba a cobrar a los Calamardo, te has superado a ti mismo. cachiquel porque no había conseguido prácticamente nada en Cuscatlán. Por lo cual, otro
de los eventos de los cuales tenemos registro, que es lo que pasa justo después de que Alvarado regresa a Ixinche, es que les exige una cantidad exorbitante de oro a los reyes Cachiquel. Una cantidad exorbitante de oro, me refiero a más de 10,000 pesos de aquel entonces. Intenté buscar como un equivalente actual, pero lamentablemente no lo pude encontrar. Si alguien conoce o sabe, por favor déjenlo aquí en los comentarios, pero pues imagínense, ¿no? Si en aquel tiempo el oro valía, multiplíquenlo por 5, literal. Simpson, usted es diabólico. ¡Ya basta, Freezer! Eran cantidades que literalmente los señores al escuchar el pedido de Alvarado no se tiraron a llorar. O sea, en el memorial de Sololá se describe exactamente así, que los reyes Cajimox y Belejecat se le hincaron, ¿no? Y empezaron a llorar, a pedirle piedad a Alvarado porque eso significaba básicamente que iban a explotar de una manera increíble a la población cachiquel, ¿no? Para conseguir esa cantidad de oro. Además de esto, también tenemos registros de que Alvarado, pasándose totalmente por los huevazos, la soberanía cachiquel, ¿no? Funda lo que se conoce como la capital de Guatemala, ¿no? La capital de Santiago, el 27 de julio de 1524 en Ixinché. Uno de los sueños de conquista de Alvarado, ¿no? Era fundar o hacer lo que hicieron con la capital mexicana, ¿no? Con Tenochtitlan, hacerla una ciudad colonial. Pero, como el desesperado que era, ¿no? No esperó ni siquiera que se terminara la conquista cuando declara a Ixinché básicamente una ciudad española. Insecto. Y con esto se adjudica el derecho de cobrarles tributo a los cachiquel. ¿Qué rayos es eso? Y además de esto, empezó a asignarle a la gente que traía con él, o sea, a sus hermanos y a sus capitanes, territorios aledaños de el señorío cachiquel para cobrar tributo. O sea, les asignó encomiendas. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? A lo cual los reyes obviamente ya se estaban enojando, ¿no? Y para coronar como cerecita del pastel, tenemos que también Alvarado les exige que le entreguen a una princesa. Básicamente, los reyes se vieron obligados a entregarle a una de sus hijas a este señor. Todas estas tres cuestiones, más el secuestro de la esposa de Cají y Mox, o sea, estas 4 cosas son las que hacen que la alianza y la confianza que tenían los cachiquel con Alvarado se rompa completamente y estos decidan romper la alianza con los españoles y traicionarlos. Aquí nuevamente van de la edición hablando porque volví a meter la pata. Verán, la alianza de los cachiquel se termina en realidad el 26 de agosto de 1524, que es cuando tenemos el registro de que los cachiqueles se fugan de su ciudad y que básicamente traicionan a Alvarado, ¿no? O sea, cuando se desaparecen. Y ya luego, el 5 de septiembre de 1524, es cuando Alvarado y los cachiquel empiezan a pelear oficialmente. O sea, ahí empieza la guerra entre ellos dos, pero son 2 fechas distintas. El 26 de agosto se acaba por parte de los cachiquel la alianza y ya luego el 5 de septiembre empieza la guerra entre los españoles y los cachiquel. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, primero tenemos una entrada en el memorial de Sololá que se describe, y esta es la cosa, ¿no? Porque hay una mezcolanza ahí bien interesante, como las sociedades eran una teocracia, ¿no? Hay una mezcolanza ahí bien interesante de espiritualidad y realidad, ¿no? Ah, caray. Eso sí me interesa. Sololá se describe como que los señores reciben la visita de un espíritu slash demonio que les dice que él iba a hacer que Alvarado se quemara y que ellos lo podían traicionar tranquilamente, ¿no? Se cree que esto en realidad fue más una visión que se les fue entregada a los reyes a partir de un chamán que estaba básicamente en un viajezote, señores, porque No puedo argumentar nada ante esa lógica. señores, porque en ese entonces se tiene registros de que los chamanes usaban hierbas, ¿no? Para tener como estas premoniciones o estas profecías, ¿no? Lo cual no significa que fuera verdad, claramente, ¿no? Pero así es como se escribe en el memorial de Sololá. Por lo cual se asume que los reyes acuden a este chamán, ¿no? Con la intención de que les diera un consejo y ahí es cuando ellos toman la decisión de finalmente traicionar a Alvarado.
Le entregan la mitad del dinero porque cabe aclarar que, como les digo, este señor era bastante bélico, por lo cual, a pesar de que los reyes cachiquel eran sus aliados, los amenazan y les dice que si no le entregaban, aunque sea la mitad de lo que les había pedido para cierta fecha, que básicamente ellos ya sabían las consecuencias, ¿no? Básicamente los amenazó con que los iba a asesinar si no cumplían. Por lo cual, los reyes le entregan la mitad de lo que habían pedido y huyen el 5 de septiembre de 1524. Ellos lo describen como que en medio de la noche todos abandonaron la ciudad y cruzaron un río que estaba cercano para irse a esconder entre las montañas, ¿no? Y aquí es cuando finalmente se rompe la alianza entre los españoles y los cachiqueles. Y aquí es cuando la conquista se pone aún más complicada para los españoles, porque, como les mencioné en la parte donde comentamos por qué los cachiqueles se aliaron con los españoles, la rápida y desmedida forma en la que avanzó la conquista dentro del altiplano fue gracias al apoyo de los cachiquel, ¿no? Tras los eventos de Cumarcaj, en la persecución que menciono, ¿no? Que hubo 8 días después de lo que pasó en Cumarcaj, se narra que los cachiquel son convocados para ayudar a Alvarado a básicamente exterminar a los quiché. Alvarado había tenido tanto poder gracias a ellos, y al traicionar la confianza de estos señores con todas estas acciones que les mencioné, lo único que logró fue que sus únicos aliados dentro del territorio se le fueran en contra. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. La alianza cachiquel se cree entonces que duró solamente 6 meses para luego volcarse por el resto de la conquista de Guatemala. Y dirán, ¿por qué los cachiquel se aliaron solamente 6 meses para luego igual pelear? No lo sé, tú dime. Como los otros pueblos, ¿no? Fácil, mis queridos amiguísimos, porque en principio el acuerdo les convenía. A ellos les convenía que derrotaran a sus enemigos, ¿no? Que se hicieran cargo de todas estas poblaciones que ellos habían intentado conquistar por años. Ese acuerdo les convenía en un principio, pero cuando vieron que Pedro de Alvarado no era un hombre de palabra y que era, en realidad, alguien que se veía como un ser superior a sí mismo y que no respetaba los pactos ni los acuerdos, por todo esto que les digo, ¿no? Porque se supone que al haberse acordado una alianza, Alvarado no iba a cobrarles tributo a los cachiquel ni iba a hacer todas estas cosas que les hizo. Entonces, pues simplemente el acuerdo se volvió totalmente inútil para los cachiquel. Para los cachiquel, al momento en el que Pedro de Alvarado empezó a abusar de su confianza, se volvió como si ellos fueran una población conquistada más, ¿no? Entonces, ellos simplemente deciden rebelarse ante el conquistador y emprender nuevamente una batalla que duraría por el resto de la conquista. Y bueno, así es como se quebrantan los lazos de los españoles con los cachiquel y finalmente vemos cómo los pueblos del altiplano empiezan a tener esta idea, ¿no? De unirse en contra de los españoles. Por lo cual, tras esto, veremos que Pedro de Alvarado se ve entre la espada y la pared con la corona española, porque básicamente sería algo de lo que se arrepentiría toda la vida, ya que gracias a eso la conquista de Guatemala fue 3 veces más difícil. Y luego, al darse cuenta de esto, como el cobarde que era, porque eso era, como el cobarde que era, decidió huir en una serie de viajes interminables que luego les vamos a comentar. Así que nada, eso ha sido todo por la pequeñísima cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante y pues nada, yo los veo en la próxima. Bye bye.